Y te prometimos al comienzo del programa que íbamos a hacer una radiografía de la masacre que están sufriendo los cristianos en Nigeria. Un tema del que nosotros hemos hablado aquí en DNews antes que nadie, porque es un tema del que por alguna razón no se habla en las grandes cadenas de televisión del mundo, donde parece que si la cuestión es en África es poco importante, que así como no se habla del genocidio que se está produciendo en Sudán, porque son musulmanes matando a musulmanes y eso tiene poca prensa, lo mismo sucede cuando las víctimas son cristianas, y eso que se supone que Occidente es una civilización de base judeocristiana. Particularidades de lo que son hoy los medios de comunicación en el mundo, pero claro, el tema ahora obligatoriamente tiene centralidad. ¿Por qué? Por este mensaje del presidente Donald Trump. Killing record numbers of Christians in Nigeria, and they have other countries very bad also. You know that part of the world very bad. They're killing the Christians and killing them in very large numbers. We're not going to allow that to happen. No voy a permitir que esto suceda. Y si esa declaración de por sí es fuerte, mucho más fuerte fue el mensaje que publicó en su red social, en Truth, hablando abiertamente de lo que puede ser una intervención estadounidense categórica. Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo la matanza de cristianos, Estados Unidos va a inmediatamente detener y frenar toda la ayuda y asistencia a Nigeria, y posiblemente puede ir a este ahora desgraciado país con las armas en la mano a completar o a completamente borrar del mapa a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades. Por lo tanto, instruyo al Departamento de Guerra a prepararse para una posible acción. Si atacamos, va a ser rápido, vicioso y dulce, como los ataques de estos terroristas a nuestros queridos cristianos. Alerta, el gobierno nigeriano debe moverse rápido. Este era el mensaje que publicaba Donald Trump, obviamente generando un intenso impacto en todo el continente africano, pero además en todo el mundo, porque ponía la lupa, y de forma 100% estilo Trump, con la brutalidad que nos tiene acostumbrado el presidente de Estados Unidos, ponía la lupa en un tema del que no se habla, salvo, insisto, honrosas excepciones como lo que hemos hecho aquí. Es un tema del que casi no se habla y es increíble, y es cristianos siendo asesinados por el solo hecho de ser cristianos, sin que la iglesia, sacando excepciones por supuesto, sin que la iglesia, sin que movimientos evangélicos digan prácticamente nada al respecto. Bueno, ha decidido Trump justamente hacerlo, y ha decidido poner a disposición el poderío de su Fuerza Armada para actuar. Esto es lo que respondía Pete Hegseth, el secretario de Guerra, a este mensaje. Sí, señor, le replicaba. El asesinato de cristianos inocentes en Nigeria y en cualquier otro lugar debe terminar de inmediato. El Departamento de Guerra se está preparando para la acción, ya sea el gobierno nigeriano empieza a proteger a los cristianos, o nosotros vamos a matar a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades. Y luego de este mensaje se conoció un video muy significativo de parte del Departamento de Guerra. Veámoslo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever.
todo un mensaje, obviamente, de algo que para muchos podría ser urticante, y es un secretario de guerra diciendo nosotros somos un ejército cristiano, porque prácticamente está diciendo eso, estaba rezando una plegaria demostrando que estaba dispuesto a utilizar todo el poderío militar de los Estados Unidos en defensa de esa fe. Uno diría, pero Estados Unidos es un país laico. Si es un país laico, evidentemente no debería mezclarse la religión con el Estado. Bueno, esto es parte también del estilo Trump. Un estilo que tiene efectivamente a la religión en el centro de, uno podría decir, el fundamento político de algunas acciones y decisiones que viene tomando. Pero quiero que veamos las imágenes de lo que viene siendo esta persecución. Hay imágenes que no se pueden mostrar, como ocurre lo mismo en Sudán. Por ejemplo, acá estamos viendo la persecución que se realizaba a disparos por parte de terroristas islámicos, y vas a ver luego el entierro de muchas de las víctimas de estas atrocidades que se realizan en distintas comunidades, sobre todo del norte y del nordeste de Nigeria, que es la primera economía de África, porque es un país de más de 200 millones de habitantes que tiene grandes cantidades de petróleo, tiene oro, tiene varias riquezas, pero es al mismo tiempo un país donde hay un Estado central que como tal es casi inexistente, que no controla buena parte del territorio y que tiene graves conflictos étnicos y religiosos que se han convertido en el combustible necesario para que el terrorismo islámico avance y avance con fuerza. Aunque no es solo el terrorismo islámico lo que está detrás de estas matanzas, que por supuesto implican muertes de musulmanes contra musulmanes, como te contamos en Sudán, pero también de musulmanes contra cristianos, fuertemente. Y eso es obviamente lo que preocupa mucho más a Trump. Y uno podría decir, y está bien que se preocupe más por la muerte de cristianos que de musulmanes. Bueno, es discutible como tantas otras cosas que hace el presidente Trump, pero Trump dice, nosotros somos un país cristiano, el cristianismo es parte de los valores centrales de Occidente y de Estados Unidos, que en definitiva fue fundado por puritanos como país. Nosotros no podemos hacer oídos sordos y quedarnos ciegos mientras están matando cristianos por el solo hecho de ser cristianos en otra parte del mundo como es África. Bueno, este es el mensaje. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a ver algunos datos y te voy a contar un poco esta radiografía que te anticipaba y que te prometía. Este dato es impresionante, ¿eh? Es un dato que da a conocer la organización Open Doors, y es que el año pasado el 82% de los cristianos asesinados por su fe en el mundo murieron en Nigeria. Es decir, Nigeria tiene niveles de persecución que no se ven en ningún otro lugar del mundo. Acá vamos a ver además la presencia de... Perdón, porque tenemos otra placa anterior, ¿puede ser? Esta, acá está. Un dato que va directamente relacionado con este, que es que 92 millones de cristianos viven en Nigeria, es el 43,6% de la población. La mayoría es efectivamente musulmana, pero hay 92 millones de cristianos que viven en Nigeria. Y fíjate estos datos, son víctimas de 2020-2022, que es el estudio que ha sido estudiado más, que ha sido realizado de forma más cuidadosa, y habla de 12.793 cristianos asesinados y 7.923 secuestrados. A eso tenés que sumar varios miles más entre 2023, 2024 y lo que va de 2025. ¿Y con qué tiene que ver estos asesinatos? Bueno, dos razones. Primero, presencia fuerte de grupos terroristas. Los dos más importantes, Boko Haram y el caso de ISWAP, que es básicamente el Estado Islámico en el oeste de África, que es una de las vertientes en África Occidental, que es una de las vertientes justamente de ISIS, que han realizado matanzas y ataques contra distintos blancos en la idea de construir un califato, pero en esa idea de construir un califato, por supuesto, los cristianos no tienen ningún lugar a existir en un territorio que ellos creen que debe ser
puramente musulmán, puramente regido por la Sharia. Entonces ahí tenés una de las raíces más fuertes de estos asesinatos. Lo mismo digo Boko Haram como ISIS. Y además tenés otro tipo de conflictos. Veamos la placa siguiente. Que hay un conflicto étnico que tiene que ver también por las condiciones materiales de existencia, por las condiciones de trabajo. Y es que hay pastores que en muchos lugares han entrado en conflicto con los agricultores. ¿Por qué? Porque hay comunidades pastoras. Los fulani son, por ejemplo, uno de los grupos étnicos que se dedican al pastoreo, es decir, que se dedican a la ganadería, que en muchos casos son nómades, y que se empiezan a pelear por las tierras con los agricultores, que obviamente son sedentarios y que han ampliado la base cultivada para producir distintos productos agrícolas, y que por lo tanto le quitan tierras para el pastoreo a los ganaderos, a los pastores. Entonces, ahí hay un conflicto, si quieres, de una base económica, pero como se da que muchos de estos grupos étnicos que se dedican al pastoreo son musulmanes y algunos de los agricultores, de las comunidades agrícolas, son mayoritariamente cristianas, un enfrentamiento que empieza por razones materiales se termina volviendo un conflicto religioso y un conflicto existencial, donde algunos de los grupos más radicalizados de estos pastores deciden que la solución no es dirimir las diferencias con los agricultores, sino directamente exterminarlos porque no tienen razón de ser, porque en definitiva son impuros por ser cristianos. Fijémonos que esto es parte entonces, insisto, de una ola de violencia que entre 2009 y 2020 ha provocado 350.000 muertes. Esto es impresionante. Acá hay aproximadamente 35.000 muertes directas por enfrentamientos armados, además, o por masacres, además de 314.000 muertes indirectas que tienen que ver con el hambre y las enfermedades que han causado estos desplazamientos de personas. Entonces, acá hay un gobierno que dice yo no tengo nada que ver, que efectivamente dice nosotros no perseguimos gente, y no hay tampoco una señal muy clara de que el gobierno per se, a través de sus fuerzas armadas, se dedica a la persecución de los cristianos. Lo que pasa es que es un gobierno absolutamente inerme, que no controla el territorio, que es en algún punto casi testimonial más allá de Abuya, que es la capital del país, Lagos y algunas ciudades más. El resto del territorio es un sálvese quien pueda, y allí proliferan los grupos armados que claramente matan musulmanes, por supuesto que matan musulmanes, pero además tienen un ensañamiento particular con los cristianos. Frente a esto, Donald Trump ha dicho basta, se acabó, si no hace algo el gobierno nigeriano, intervendremos nosotros.